Buenas tardes a todos. Agradecemos la respuesta a esta invitación nuevamente en este webinar mensual que venimos organizando todo el grupo de SAE Latinoamérica. Mi nombre es Carlos Castaño, gerente de SAE Perú. En esta ocasión vamos a hablar de los sistemas contra incendio. La presentación formal la hará Ernesto Quiroz, nuestro gerente de producto a nivel Latinoamérica, con base en Costa Rica, quien puntualmente estará hablando de las bombas y los cuartos de máquina de los sistemas contra incendios a la luz de la norma NFPA 20, dado que en todos nuestros países es la referencia de la normativa local que hay en los sistemas contra incendios, e incluso es la referencia para las empresas aseguradoras que al final son las que están demandando el uso o el cumplimiento de estas normas. Normalmente vemos muchas veces aplicaciones donde se piensa que cualquier bomba, cumpliendo con la presión y el caudal, cumple, pero hay una norma específica, que es la que hemos mencionado, que realmente aclara qué otras características hay que cumplir, sobre todo un tema tan crítico como es un sistema contra incendios. Entonces, no siendo más, te voy a dar la palabra a Ernesto, recordándoles a todos que las inquietudes que se le vayan generando las pueden plasmar en el chat. Al final de la presentación de Ernesto estaremos dando respuesta a uno a uno. Entonces, nuevamente gracias por atender esta invitación y Ernesto, comencemos con tu presentación. Gracias, Carlos, gracias. Gracias a todos por estar acá hoy. El tema como tal es un tema interesante y aunque el tema dice NFPA 20, no es que vamos a hacer un paso a paso por un handbook o algo así del NFPA 20, no es que vamos a explicar la normativa como tal. Por eso el tema lo subtitulamos como instalando correctamente una bomba contra incendios en casa de máquinas. Casi que les diría que es una recopilación, vamos a hablar de las características de las bombas, claro, pero vamos a hacer una recopilación al final de las cosas que nosotros nos hemos encontrado cuando vamos a hacer el startup o cuando a veces nos encontramos inclusive diseños con algunas deficiencias y nos toca dar ese aporte hacia el concepto final que es con el que el cliente se va a quedar, de manera de que pueda cumplir con la normativa internacional del NFPA 20, que típicamente es adoptada por todos los países de Latinoamérica. Al terminar esta presentación, vamos a poder entender cuáles son todos los tipos de bombas contra incendio y qué dice la NFPA 20. Aparte de eso, nosotros oímos hablar de la NFPA, la 20 específicamente es el capítulo que habla de bombas estacionarias. Pero ¿cómo se relaciona esto con UL y FM que no aparecen en la norma de NFPA 20, pero cuando todos adquieren una bomba o el diseñador especifica una bomba, vienen esos términos UL y FM? Igualmente vamos a ver algunos detalles y diagramas típicos de la instalación en una casa de máquinas o una casa de bombeo. Para pasar rápido por una descripción, estoy seguro de que ustedes ya todos lo conocen, pero vamos a tratar de cubrir todos los niveles con esta presentación. Las bombas en línea. Las bombas en línea son las bombas que mantienen el tubo con el mismo eje, entrada y salida, digámoslo de esa forma. Tenemos también las bombas tipo end suction o succión final, que es la que el agua entra por el frente, por decirlo de alguna manera, y sale en un ángulo de 90 grados hacia arriba o hacia el lado, pero se le cambia la dirección al flujo. Estas bombas, inclusive devolviéndome las primeras a las bombas en línea, me gustaría aclarar algo. Normalmente, bueno, primero son solo eléctricas y normalmente son para caudales pequeños. Entiéndase que aunque pudieran llegar a 750 galones por minuto, fácilmente creo que hasta ahí las he visto, no las he visto más grande que eso. Normalmente
se utilizan para caudales pequeños, 250 y 500, yo creo que casi que no he visto, pero con presiones típicamente bajas. Mientras que la Ensuction sí se le pueden meter motores diésel, a las en línea no, sí se le pueden poner motores de combustión y nos permiten llegar con caudales un poco más altos. Inclusive podría decirse que es intermedia entre las split case o carcasa partida que ya vamos a mencionar, que utilizan caudales mucho más altos. Esta bomba sí me permite levantar presiones un poco más altas que las mismas en línea. Las que mencionaba, las split case o carcasa partida, que son bombas que inclusive pueden venir en dos etapas para levantar presiones, y casi siempre, aquí es donde casi siempre las vemos de 750 galones para arriba, hasta 5,000, y hay marcas que llegan hasta 8,000 galones por minuto. Con respecto a la presión, estas bombas, por lo menos nosotros hemos entregado bombas a clientes de 345 PSI, y se han hecho las pruebas hasta el punto más alto de la curva a cero flujo, así que no es un limitante la presión. Y los caudales, pues por supuesto. Y tenemos las turbinas vertical, que como todos saben, las bombas deben trabajar en presión positiva o con impulsor inundado, entenderlo de esa manera. Y eso implica de que cuando el tanque está sumergido, debo utilizar las bombas tipo turbina vertical. Esas bombas pueden ser actuadas por un motor colocado verticalmente, o también como este, pues un motor colocado verticalmente o acá, o bien con una caja de engranajes o triangle gear que le llaman, donde ponemos un motor en posición horizontal a combustión interna, y la caja de engranajes me cambia la dirección de giro. Bien, hablemos de características generales de un sistema de bombeo contra incendios rápidamente. Bueno, está diseñado para salvar vidas, de manera de que no está hecho para lavar aunque funcione para lavar un parqueo, para lavar gradas, para quitar la tierra que inundó. Realmente está hecho y construido para salvar vidas. Eso implica que no deba dejar de operar bajo ninguna circunstancia que no sea una orden directa del operador. Y eso tiene un asterisco, porque los mismos paneles, van a ver, me permiten programarlos para que se apague bajo ciertas circunstancias, pero empiezan a haber unas diferencias entre FM y la misma normativa de NFPA. Entonces, por ahora dejémoslo en que no se deben dejar de operar bajo ninguna circunstancia que no sea una orden directa del operador. Y como les decía, bueno, exclusivamente para uso contra incendios. Importante en el primer punto, cuando hablaba de diseño para salvar vidas, una de las cosas que nos explicaban en algún momento los fabricantes es que a ellos no les importa si el motor se muere. O sea, si el motor tiene que morirse, si la bomba tiene que morirse, se tiene que morir, pero no pueden dejar de bombear hacia el sistema. Cuando les digo la bomba, probablemente uno oiga que la bomba está sonando feo o el motor se está levantando la temperatura, pero no podemos prevenir un daño en el motor o prevenir un daño en la bomba. Simplemente apaguémosla para que no se dañe, y arriba tenemos un bombero que está haciendo una cortina de agua para que la gente pueda escapar. Entonces, sencillamente debe trabajar hasta que alguien venga y la apague, porque ya la situación está controlada. Hay un detalle que se menciona que y lo vamos a ver, según la NFPA, se debe instalar de acuerdo a la normativa local. Lo que pasa es que normalmente los países no tienen normativa local. México tiene una normativa muy particular de ellos, y eso implica
que la mayoría de los países adopten la NFPA, sobre todo porque, como mencionó Carlos antes, existe un papel muy importante donde hay mucho dinero de por medio, que son las aseguradoras. Entonces, normalmente se apegan al método de diseño de la NFPA. Bien, características generales de un sistema. También tenemos que el fabricante de la bomba debe suplir el sistema completo. Y aquí a veces, y se ha cuestionado muchísimo, muchísimo, cuando me dicen que no, que aquí hay un representante local de una marca que compra todo por aparte y me entrega el sistema y me sale más barato y es certificado. Alto ahí. El hecho de que el panel sea certificado, el hecho de que la bomba sea certificada, el hecho de que el motor sea certificado, no quiere decir que por ponerlos todos juntos, todo está certificado. Según FM, todo debe salir por un asunto de responsabilidad de lo que ellos le llaman, mal traducido al español, el bombero. La fábrica de bombas es el encargado de recolectar todos los equipos y mandarlo todo como un solo paquete. Tanto así que ahora, como vamos a ver adelante, para evitar justamente eso, las nuevas placas que vienen en las bombas contra incendio vienen también indicando el número de pedido al que o el número de serie del panel y del motor, como dos elementos aparte. Todo debe ser probado en fábrica y certificado. Cuando dice todo debe ser probado en fábrica, a veces la gente dice, pero conectan todo junto y lo prueban. No, no, o sea, el motor diésel de combustión o el motor eléctrico tiene que haber tenido una fase de pruebas, aunque sea en su fábrica, y después viene la bomba, la bomba sí se prueba también y se genera la curva de la bomba, y todo eso después se pone junto y se manda junto. No quiere decir que se prueba todo junto. El color debe ser rojo, ya por estándar. Los sellos UL y FM opcionales, es importante entender eso. Lo de opcionales es porque yo puedo escoger que sea solo UL y no cumplir con FM. Hay bombas que son UL certificadas para incendio, pero FM no las ha aprobado. No quiere decir que no funcionen, sino que UL no las ha aprobado. Los fabricantes a veces deciden no aprobarlas por FM, pero sí por UL, y al revés también. Hay bombas que son FM, aprobadas por FM y no han sido aprobadas por UL, y eso no quiere decir que esté malo. Al final, si ustedes le preguntan a la gente de FM, le van a decir, a mí no me importa que sea UL o L, mientras me cumpla a mí con lo que yo pido, es suficiente. Y ya vamos a hablar justamente de qué significa la parte de FM. El sistema debe trabajar en presión positiva siempre. Los impulsores deben estar siempre llenos con agua. Eso es la diferencia de por qué utilizamos la turbina vertical, que la turbina vertical la utilizamos cuando el tanque está sumergido, el tanque está por debajo de terreno, llamémoslo así, la bomba se pone encima y los impulsores o las tazas están abajo. Es más costoso por su forma de construcción y debe tener la capacidad de ser drenada. Es una característica bien interesante. Completamente deben quedar en vacío, y si ven la imagen que está ahí, esa bomba tiene puertos que no solo sirven de medición, sino también de drenaje. Y también van a ser construidas de manera que se permita revisar y cambiar todas sus partes sin desarmar la tubería. Esa es una característica también muy interesante, y casualmente aquí esta imagen muestra cómo yo puedo agarrar y soltar todos los tornillos y sacar completamente la bomba con todos los accesorios. Y esto lo van a encontrar en todas las bombas de incendio porque debe cumplir con esa característica. Más características, y ahora vamos a enfocarnos un poco más en suction, split case, vertical inline. Las partículas, dependiendo del caudal, me debe permitir pasar cierto tamaño de partículas, ¿sí? Esos tamaños de partículas pueden ser de media pulgada cuando las bombas son de 500 galones por minuto superiores, y si es menos que eso, de 3/8 de pulgada. Inclusive si las bombas son más pequeñas, de 99 galones por minuto para abajo, se puede permitir el paso de partículas hasta de 1/4 de pulgada. Los impulsores deben ser cerrados. No se permiten ni abiertos ni semiabiertos.
impulsores con doble cara y álabes internos. También debe ser balanceado estática y dinámicamente. El diseño del eje debe ser proporcional a las cargas que va a recibir. Y una de las cosas más interesantes es el tipo de sellos que utilizamos. Normalmente en las bombas de proceso se utilizan sellos mecánicos. Estos sellos mecánicos no son aceptados en las bombas contra incendio porque tienen la capacidad de poder atorar el eje. Las bombas contra incendio utilizan los sellos que le llaman estopas o empaquetaduras, y esas empaquetaduras son una tela grafitada que permite que haya un desplazamiento, pero ese rozamiento que genera va a producir un calentamiento. Entonces, debe tener una capacidad de enfriamiento con agua y también de goteo. Por eso ustedes ven que las bombas contra incendio siempre gotean. A veces la gente dice, no, está botando agua, hay que socarla. No, es normal y es obligatorio. Tanto así que la normativa pide un conteo de gotas para determinar que tenemos el enfriamiento adecuado, la lubricación adecuado. Los rodamientos deben ser tipo baja fricción con una vida útil de 5,000 horas, lo cual eso es muy fácil de alcanzar, porque normalmente los rodamientos sellados o abiertos están para mucho más de 50,000, 75,000 horas. Bien, al menos uno de los dos rodamientos debe soportar la carga axial. Como ustedes pueden ver en esta imagen, pueden ver aquí un rodamiento que tiene un tamaño, y el del fondo, si lo logran apreciar, es un poco más grueso. Es porque uno va a soportar carga axial y el otro soporta la carga axial, el otro igual, centrífuga y axial. La bomba deberá tener facilidad para lubricación de rodamientos. Son estos puntos de engrase que algunos le llaman de todo. Le he escuchado todos los nombres a eso, pero son puntos de engrase muy a la vista, sin necesidad de desarmar nada. Así deben estar. Y las bombas, aunque esta es una bomba demo, no es así tan bonitas. Todas las bombas son diferentes. Pero sí es muy interesante que los impulsores deben estar construidos y todas las partes húmedas, no solo los impulsores, todas las partes húmedas deben estar construidos de materiales que sean completamente inoxidables y que no permitan el trabamiento entre ellas. ¿Qué sucede? Si tenemos una pieza de acero, y aunque ustedes no lo crean, en esta imagen que está acá, aquí hay dos piezas de acero casi en contacto con ellas. Y digo casi en contacto porque este anillo que está aquí no se mueve. El impulsor que está aquí sí se mueve. Y entre estas dos piezas hay una distancia súper pequeña que es muy fácil que si aquí hubiera un elemento que genera óxido, vaya a trabar inmediatamente el desplazamiento de este impulsor. Entonces, no debe existir la posibilidad de que generen, de materiales que generen óxido. En el caso de las turbinas vertical, es importante entender que estas turbinas verticales pueden tener 20, 30, 40 metros de alto sin ningún problema. Entonces, los tramos llamémoslo así, el tramo desde donde sale la bomba para abajo y sus subsiguientes tramos, ninguno puede ser mayores a 10 pies de distancia. La bomba se debe armar bajo esa altura. Los rodamientos pueden ser lubricados por aceite o por agua. Típicamente todas las bombas vienen lubricados por agua y se le debe colocar una caja de engranajes o un cambio de dirección para cuando se utilizan motores diésel. Ninguna bomba tipo turbina vertical puede trabajar a más de 1800 RPM. Y es ahí donde ustedes escuchan y dicen, pero suave, mi motor es de 3100 RPM o mi motor es de 2700 RPM. Entonces la bomba, bueno, el juego de engranajes que tenemos dentro de esa caja me va a permitir no solo el cambio de dirección, sino una reducción de la velocidad. Pero si medimos la velocidad en el impulsor o inclusive si medimos la velocidad como debemos hacerlo en todo startup, en la parte donde se ve el eje que va hacia abajo, o si yo le quito la tapa, veo aquí arriba el eje también,
Cuando yo veo eso y mido esa velocidad, nunca debe superar las 1800 RPM. De hecho, cuando hacen las comprobaciones, cuando viene el departamento de incendios o los inspectores de cada país, deben incluir esa revisión como parte de todos los puntos que uno revisa. Finalmente, ese colador que está en la parte de abajo, o strainer que le llaman, no es del mismo tamaño que otros coladores que vienen con este tipo de bombas para usos que no son incendio. Es un colador mucho más grande porque debe permitir hasta 4 veces el área del tubo para que en caso de que haya basuras que tapen cierta parte de eso, no se vaya a bloquear completamente. Bien. Les hablábamos ahora de la parte de la información que debe venir en las bombas, en las nuevas bombas contra incendio. La normativa recientemente cambió y está exigiendo que venga con toda la información completa tal como muestra la imagen. ¿Qué debe venir ahí? El nombre del fabricante, modelo o tipo de bomba, flujo para el que va a trabajar, la presión de operación tanto al 100% como al 150%, la velocidad en RPM para la cual fue diseñada, la potencia máxima requerida, el diámetro del impulsor que debe estar en caso de que haya una reparación, debe regresarse a la condición del tamaño del impulsor, el número de serie y aquí es donde, bueno, el sello, si es UL, si es FM, y aquí es donde viene el otro dato que es el número de serie o número de pedido del motor, así como el número de serie o número de pedido de los paneles de control o del panel de control. Ojo, muy importante, ténganlo presente. Con esto van a empezar a aparecer mucha gente que les ofrece una tabla parcial de esta información. Para los inspectores deben asegurarse de que si quieren que cumpla con FM, aunque todo sea FM, para que cumpla con FM y haya una responsabilidad FM, todo debe venir suplido del mismo proveedor. Bien, aparte de eso, el sistema contra incendio incluye controles, transferencias, bomba jockey, motores y otros accesorios que no vamos a detallar tanto como lo hicimos ahorita, porque el enfoque de la presentación es ir un poco más allá hacia la instalación de todo esto que acabamos de ver. Bien. Antes de eso, para aclarar, y hemos mencionado tanto a UL y FM, vamos a aclarar eso. Según NFPA, ¿quién define la condición de diseño o características de los equipos contra incendio? Es un regulador local. Lo que pasa es que la gente se apoya en Factory Mutual, que Factory Mutual no es ni más ni menos que una aseguradora. ¿Por qué? Porque ellos desde hace muchos años empezaron la creación de sus propias especificaciones. Y no solo en las bombas, también ya ustedes lo saben, en rociadores y otros aparatos, porque ellos necesitaban que si iban a asegurar un edificio, se necesitaban asegurar que el edificio no se quemara. Y que detrás de un accesorio que no funcionara bien hubiera un responsable. Porque ellos se van para atrás a cobrarle al responsable que el edificio se quemó porque su equipo no funcionó bien. Tanto así que al día de hoy, ya lo vamos a mencionar más adelante, los paneles de control, para poder cambiar un parámetro en el panel de control, yo debo ingresar una clave que es mía. Y cualquier cosa o de la empresa, si yo modifico algo, el responsable soy yo y la empresa en nombre de quien lo estoy haciendo. Porque también FM busca a ver dónde estuvo la cadena donde se generó ese fallo. Ahora, ¿quién prueba las bombas? Porque la NFPA lo que dice, deben instalarse bombas para que estén listadas para sistema contra incendio. Bueno, ahí es donde aparece UL. UL dice, ok, díganme qué tengo que probar y yo lo pruebo. Usted me dice que esta bomba aguanta 5,000 libras de presión antes de quebrarse. Van, le meten las 5,000 libras de presión y lo demuestra perfecto. Ya pasó el primer check. Es roja, ya pasó el segundo check.
Los tornillos, ya pasó el tercer check. Y así van. Y ellos lo que hacen es comprobar las características que alguien prometió y dijo que tenía. La fábrica promete que cumple con un montón de cosas, con una curva, con todas las condiciones. UL lo prueba y dice, check para sistema, cumplí con eso. Entonces la fábrica ya puede decir, ok, mi bomba es listada para sistema contra incendios porque está cumpliendo con todas las características que me piden los requerimientos, entiéndase en este caso FM o otras, ¿verdad? ¿Y qué dice la NFPA específicamente para este asunto con respecto a las bombas? Solo dice que sean listadas, ¿sí? Ahora, sí opina algo muy importante. Ellos sí se meten a hablar de las capacidades de las bombas porque lo que hicieron fue generar una especie de rangos y empiezan desde 25 galones y hasta 5,000 galones. Ahí se acaba, pero no quiere decir que no pueda hacer más de eso. Esos son los rangos con los que ellos trabajan y dicen las bombas deben cumplir o estos son los rangos de capacidad de estas bombas y se va a decir bombas de 25, 50. Por eso ustedes no ven bombas de 425 galones. Cuando le den 425 tenemos que irnos a la de 500 y vamos a subir. Es una forma de estandarizar para que otras entidades puedan certificar las bombas en esas condiciones. Bien, importante, la NFPA solo ve bombas estacionarias. No se mete en la parte de... Sí se mete en la parte de instalación, por supuesto, porque nos dicen cómo hacerlo, ¿verdad? Pero el cómo hacerlo no profundizan a eso, nada más cumplan con que lleguen a estas condiciones, a estos diagramas, a estas características que se están pidiendo. Incluye todas las condiciones de diseño, de las tuberías, de las válvulas, todo lo que son equipos auxiliares, los controladores, los accionadores, entiéndase motores. Lo que pasa es que le decimos a veces accionadores porque existe no solo motor eléctrico y diésel. Ya lo vamos a mencionar. También habla el tema de las pruebas de capacidad, las pruebas de aceptación. No como tal, no es que nos dice cómo hacer las pruebas, sino que nos dice qué puntos tenemos que alcanzar en esas pruebas, que son las curvas de diseño. Y no se mete para nada en los temas de cableado. Eso es muy importante. Para eso ellos se apoyan en la normativa, en el capítulo que corresponde a la parte eléctrica. Bien. Las bombas estacionarias deben ser seleccionadas basadas en las condiciones bajo las cuales van a ser instaladas y usadas. No pueden, no es que voy a ocupar un poquito menos porque la curva me da, realmente es al punto de operación donde yo ocupo mi diseño. Y todos sus componentes deben desempeñarse como una unidad completa cuando sea instalada. Si ustedes ven, todos sus componentes son todos los accesorios que van a trabajar como un solo equipo. No importa que sea, hablando del motor, uno solo piensa en el motor y la bomba, no, pero realmente están los paneles, están las válvulas de alivio y otros accesorios. Todo debe trabajar como un equipo. Hablábamos casualmente de los accionamientos. Nosotros conocemos típicamente la bomba eléctrica, las bombas eléctricas, motor eléctrico y motores diésel, pero también son permitidas, casi no más, yo nunca las he visto francamente, pero por normativa existen las que son turbinas a vapor. Inclusive se permite combinar entre los tipos de motores, meter un motor que sea a vapor y también ¿cómo se llama? Eléctrico, por ejemplo. Segundo acá. Ok. Ok, la presión de corte a cero flujo más la máxima presión de succión ajustada por la elevación no debe exceder la presión máxima de diseño. Es importante entender de que
La curva en algún momento podría llegar a pasar el punto de máxima capacidad. Entiéndase, la tubería que le dicen grado 150, esa alcanza a 175 libras, o la tubería que es grado 50, 300 o tal vez más, inclusive sus accesorios. Y lo que pide la NFPA es que no superemos las condiciones de diseño. Para eso se utilizan algunas estrategias, como por ejemplo las válvulas de alivio. Otra cosa que habla la NFPA 20 tiene que ver con las curvas. La curva dice que está hecha para que se maneje de una forma muy horizontal a lo largo de toda su operación. Entonces, ellos nos ponen un límite alto y un límite bajo. El límite alto de esa curva no debe superar el 40%, o sea, en el shut-off, en el punto de cero flujo, no debe superar el 40% del punto de diseño y al 150%, el 150% del caudal es un valor muy importante para ellos. Ellos prueban la bomba al 100%, que es el punto donde ustedes lo pidieron, 1000 galones por minuto con 125 PSI, pero la bomba se prueba al 150% también, a 1500 galones por minuto, y en ese punto yo no debo tener una presión menor a 65, al 65% de esta condición de diseño inicial. Entonces, como esta curva ya es existente, a uno no le evalúan estas condiciones, realmente le evalúan que cumpla con el dato que está en la placa, donde casualmente vienen estos puntos de presión a cero flujo y presión al 150%. Importante, el motor debe ser seleccionado de manera de que no se sobrecargue en el rango completo de la curva. Si es un motor de combustión interna, pues que al llegar al final el motor siga sosteniendo la capacidad. Si es un motor eléctrico, nos permite la norma que podamos jugar con el factor de servicio. Por ejemplo, tengo un motor de... Mi bomba requiere 107 caballos, 108 caballos. Entonces le podemos meter un motor de 100 porque el factor de servicio es de un 15%, es de 1.15. Entonces yo puedo jugar con ese factor de servicio y la norma me permite. ¿Por qué? Porque aquí ese 15% es para jugar con la vida útil de las bombas o los motores, ustedes ya saben, pero esto no es una bomba de operación continua, es una bomba de incendio. Y no por trabajar en ese factor de servicio voy a destruir la bomba. Entonces, sí se puede trabajar en esa condición del factor de servicio. Todos esos datos, los que hacen la selección lo toman en cuenta, los fabricantes la toman en cuenta. Pero esta sí es una imagen que ustedes deberían de tener todo. Esta hoja es una hoja que está en la NFPA 20. Debería ser una hoja que esté sucia en sus manuales, de tanto que la llegamos a usar, a menos que no la aprendamos de memoria, pero tanto que la llegamos a usar, a ver y a revisar, porque en esta nos permite ver cómo esos rangos que les mencionamos hace un rato, donde están de 25, 50, 100, 150, 200, y así hasta llegar a 500, cómo la NFPA 20 recomienda los diámetros, que serían los diámetros de succión, los diámetros de descarga, el diámetro de la válvula de alivio antes de entrar a la válvula y de la válvula de alivio después de dejar la válvula. También el medidor de caudal son diámetros mínimos, de esto pueden ser mayores a esto. Los cabezales de prueba, la cantidad de válvulas que ustedes van a tener, también se indica acá. Esta es una hoja muy importante que ustedes la encuentran, inclusive se meten ahí en Google y buscan, bueno, pueden buscarlo bajo este nombre, Summary of Centrifugal Fire Pump Data, o si no, yo siempre cuando no la tengo a mano le pongo ahí diámetros de tuberías NFPA 20 y aparece siempre esa imagen. ¿Qué más sale en NFPA 20? El diagrama de instalación y sus partes, que esta imagen la voy a repetir más adelante, así que no voy a dedicarle mucho tiempo acá. Así que vamos
a entrar a la parte de diagramas típicos de instalación o como le digo, qué nos encontramos cuando vamos a hacer un startup. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener espacio suficiente para movernos de forma cómoda, darle vuelta al equipo de forma cómoda, como lo presentan estas imágenes. Es fácil pasar por ahí. Si uno fuera transparente, si uno no tuviera masa, sería fácil pasar por ahí. Realmente es importante tomar en cuenta que si no hay facilidades de darle servicio, de poder revisar, de poder andar alrededor del equipo, no estamos contando, inclusive la norma lo pide, el espacio alrededor del sistema. Otra cosa que nos encontramos típicamente, y yo le digo a los muchachos de mantenimiento y de servicios, no hagan un arranque de una bomba contra incendios si la tubería no está correctamente soportada. Si no está correctamente soportada, es un arma prácticamente, porque yo he visto juntas flexibles de zafarse, he visto uniones desconectarse, y no es culpa de que no hayan hecho la prueba de presión. La prueba de presión dio, no había fugas. Lo que pasa es que cuando una bomba arranca, todo se mueve, todo el sistema se mueve, entran los golpes de ariete, es un movimiento muy violento, sobre todo si la bomba arranca de 0 a 100, y debemos asegurarnos de que, de que la soportería cumpla con todo, inclusive cuando son códigos sísmicos. Bueno, ahora ha cambiado la normativa, pero cuando son códigos sísmicos importantes, deben también cumplir con esa parte. Volvemos al diagrama. Ahora sí, vamos a hacer un repaso rápido de qué es lo que deberíamos encontrarnos en una casa de máquinas. Primero, el disco o placa antivórtice es una placa que permite que cuando el tanque se va a ir vaciando no vaya a generar remolinos o vórtices que le permitan entrar aire. Entonces está haciendo de que el área para succionar va a ser muy amplia, y eso hace que no se den remolinos. Está la tubería de succión, está la válvula de control a la entrada, las juntas flexibles que se permiten sin problema, las juntas flexibles, bueno, todo lo que sería soportería, y luego viene las reductoras, que como vamos a ver ahora más adelante, la reductora debe ser excéntrica a la entrada y deben contar con manómetros tanto en la entrada como a la salida. Debe haber una válvula de alivio de aire, una válvula que nos permita aliviar el aire, porque la bomba debe estar inundada. Y como aquí a veces se puede formar un sifón inverso o una acumulación de aire, por ahí debería salir el aire que esté atrapado. Pero también debe haber una válvula de alivio de presión, ¿ya? Y aparte de eso nos vamos a encontrar, bueno, hay una desviación que le llaman una T reducida, y por supuesto la bomba que es el elemento importante ahí, y tiene que haber una válvula check que nos va a retener la presión después de que pasa la bomba. Pero pongan cuidado a esto que está aquí. La válvula de alivio está antes de la válvula check. Y he visto muchísimas instalaciones que me ponen la válvula de alivio después de la check. Se pone antes. La excusa es que es un elemento de falla y no queremos que por ahí vaya a fallar el sistema contra incendio. La válvula de alivio debe estar antes del check. Y luego del check deben haber las dos válvulas, que son las que van hacia la red y hacia el cabezal de prueba. Inclusive pueden ser múltiples válvulas que van hacia la red cuando nos encontramos un manifold de descarga y múltiples risers hacia diferentes zonas del edificio. Bien, los manómetros. Yo me he encontrado que a veces se les pierden los manómetros y ponen cualquier manómetro. No puede ser así. Los manómetros deben tener como mínimo
a veces los ponen los más bonitos con este líquido, bueno, ya se me fue, y muy glicerina, y muy bonitos en acero inoxidable y todo eso. Eso no es necesario, pueden ponerlo, no es necesario. Pero ponen manómetros que si la bomba a veces, como es de 100 PSI, le ponen uno de 150. Ya no cumplió, es que no puede ser de menos de 200. Y me ponen manómetros de 2,5 pulgadas, tiene que ser mínimo de 3,5 pulgadas. Y si es un manómetro en la succión, el manómetro en la succión debe ser nanovacuómetro. O sea, tiene que tener, como se ve al fondo de esta imagen, debe tener una capacidad de medir en negativo la presión de la succión de la bomba. Este es un caso de una imagen casualmente donde cambiaron el manómetro y pusieron un manómetro más pequeñito, muy bonito en acero inoxidable, pero ese no está cumpliendo. Aunque sí alcanza la presión, no está cumpliendo con la normativa. Cada bomba debe tener una válvula de alivio. Aquí es muy importante entender cuál es la función de la válvula de alivio. La válvula de alivio, uno dice, para que no estalle el sistema. Bueno, podría pensarlo así. Pero en una bomba de motor eléctrico, como es esta imagen que está aquí, la válvula de alivio que ustedes pueden ver ahí, lo único que permiten es que yo pueda mantener un flujo de agua constante en la carcasa. ¿Qué sucede si yo cierro completamente la salida del agua? Bueno, voy a sobrecalentar el agua que está dentro porque la energía mecánica que tiene el impulsor no tiene para dónde irse. Y como debo mantenerla, esa energía mecánica se va a convertir en calor. Ese calor hace que el agua se evapore e inclusive yo he visto bombas negras, completamente quemadas y deformadas, porque las temperaturas que se alcanzan ahí son increíblemente altas cuando no hay un flujo de agua. Y esta, entonces, la válvula de alivio que está ahí, que se selecciona en función de su caudal de 3/4 y 1 pulgada, tiene que ver básicamente con el alivio del agua que debo yo garantizar para que esa carcasa no se me caliente. La forma en que se regula es simplemente la abro para que la carcasa no esté caliente. No se trata de botar mucha agua, se trata de botar el agua suficiente para que la carcasa no se caliente. Es una válvula de alivio de presión. ¿Qué pasa? Esto es principalmente para las bombas eléctricas. ¿Dónde no aplica? Bueno, no aplica en las diésel. Y ahorita casualmente vamos a ver por qué. Ya les vamos a explicar esta parte. En la parte de la válvula de alivio principal, la gente dice, no, la bomba es eléctrica, no ocupa válvula de alivio principal. Depende. La válvula de alivio principal se hace con dos razones: para proteger al motor o para proteger al sistema, y si la curva de la bomba eléctrica sobrepasa la capacidad del diseño del sistema, puede ponerse una válvula de alivio para proteger casualmente ese punto, el punto de operación. Digo que el punto de operación no pase por encima de la capacidad de construcción de las tuberías y de los rociadores, gabinetes y todo lo que tengamos ahí. Cuando se instale una bomba diésel, en este caso, la válvula de alivio también puede omitirse en algunas circunstancias. Y ojo, no quiero decir que ya dijeron que ya no es necesario poner la válvula de alivio y ya no la ponemos en motores diésel. No, sí es obligatorio y la norma es específica cuando dice que la bomba, cuando es una bomba diésel, debe ponerse una válvula de alivio, sobre todo pensando en que un motor eléctrico no se puede sobre revolucionar. Un motor eléctrico tiene una velocidad para la que fue construida. Puede tener menos revoluciones cuando se va a quemar, pero no puede tener más. Él no va a girar más por la frecuencia que tenemos, los 50 o los 60 Hz. En el caso de los motores diésel, puede haber un accesorio que se puede dañar y hace que el motor gire más. Ese accesorio del motor se conoce como gobernador, que es el que controla la aceleración del motor. ¿Qué sucede? Si ese accesorio, ese gobernador, se daña, el motor va a trabajar a más revoluciones y ahí sí vamos a tener un problema.
Por eso los motores tienen, aparte de un gobernador, tienen un lector de RPMs, y si ve que esa velocidad se gira por encima de un 20%, él manda a apagar el motor. Es la única razón donde usted podría ver que el motor se apague, que no sea por una orden directa del operario. Pero no se hace pensando en proteger el motor. Se hace pensando en proteger a la gente. Porque resulta que es más peligroso un sistema con sobrepresión que desbarate el sistema de supresión contra incendio y que pueda causar mucho más daño que realmente el daño que va a generar el incendio. Entonces, la válvula de alivio se instala para que si el motor se va a sobre-revolucionar por encima de ese 20%, la válvula se accione. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que tenemos que cuando la válvula cuando el motor cuando hay muy poca presión, la bomba es para 100 PSI y usted sobre revoluciona ese motor, no vas a, por encima de, o sea, digamos, en ese rango entre 100 y 120, no vas a llegar nunca a la capacidad de la tubería. Entonces, no se ocupa poner la válvula de alivio porque esa sobrerevolución que usted podría llegar a tener no está llegando al 20%, y ese 20%, inclusive si tuvieras ese 20%, no vas a llegar a la presión de la tubería. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, por eso existe un número que le dicen que cuando se instale una bomba diésel y el 121% de presión neta de corte más la presión estática, entiéndase, si es un tanque que está a la par, y, o sea, la presión por ese tanque, y que se ajuste, por supuesto, a la elevación con respecto al mar, que eso no exceda la presión nominal de la tubería y de todos sus componentes, entonces se puede obviar la instalación de la válvula de alivio. Y aquí hice un ejemplo donde se muestra en una instalación donde una bomba va a tirar 140 PSI, el 21% más 5 PSI que me puede dar el tanque, que es un tanque de, pongámosle, unos 3, 4 metros de altura, me va a dar 5 PSI de carga estática, entonces me va a dar 174.5 PSI. En otras palabras, para un ejemplo muy sencillo, muy simple, a nivel del mar, 140 PSI por 121 más 5, 140 PSI sería la presión máxima que podría tener una bomba para yo no instalarle la válvula de alivio. Por debajo de eso, según este número, yo estaría, podría no instalarla, pero ojo, eso es el punto de diseño. Yo no estoy hablando del punto de diseño, sino del punto más alto de la curva, que ahí es donde entra el juego de que entonces es necesario con bombas más pequeñas. La válvula de alivio se debe instalar entre la bomba, como lo hablamos, como lo vimos en el diagrama, entre la bomba y la válvula check. Y debe ser listada, puede ser con resorte, la cual son muy difíciles de ajustar y de hecho son más costosas, o las que trabajan con piloto como esta que muestra la imagen. Es una válvula reguladora pequeñita que permite ajustar la presión en la válvula reguladora grande. Y hay un efecto importante que quiero mencionarlo. Como vimos en el diagrama, la válvula de alivio está antes de la válvula check, ¿sí? Hay una cosa que nos pasa muy a menudo. La válvula de alivio tiene un tiempo de reacción. El tiempo es muy corto, probablemente un segundo, o segundo y medio, no sé, es muy corto, pero tiene un tiempo de reacción. Cuando la bomba arranca muy rápidamente. Mete ese golpe, la válvula de alivio abre y deja salir la presión. Pero ese golpe no solo empujó hacia la válvula de alivio, sino que empujó también hacia la válvula check. La válvula check va a agarrar, recibir esa presión, ella abre, deja pasar y se cierra. Y crea una trampa.
porque ahora quedó presurizado del lado allá de la válvula check, lo que le llaman aguas abajo de la válvula check, quedó presurizado, y la válvula de alivio, y usted ve que antes de la bomba tengo 120 PSI, y después de la válvula check tengo 140. ¿Y pero por qué si la bomba lo más que entrega es 120? Bueno, porque cuando arrancó hizo un golpe de ariete, empujó y cerró. Y cada vez que vuelve a arrancar, vuelve a meter un poquito más de presión. Nos hemos encontrado bombas que la curva bajo ninguna circunstancia llega a 175, pero el sistema está a 200 PSI. Porque cada vez que arranca la bomba le inyecta un poquito y ese ariete me empieza a empujar y a presurizar el agua que está del lado aguas abajo de la check. En ese caso, la recomendación es que después de que pasen esas válvulas, pongan unas válvulas de alivio que no necesitan ser certificadas, válvulas de alivio pequeñas, de media, porque lo que pasa es muy poquita agua. Y esas válvulas ya vienen fijas para 175 libras. De manera de que si empieza a presurizarse por encima de 175, la válvula automáticamente, ni siquiera son regulables, la válvula automáticamente empieza a drenar un poco de agua y ya vuelve a estabilizar su sistema. Bien, el cono de gasto es para verificar el paso de agua porque a veces no hay cómo verlo, entonces utilizamos un visor que está aquí para darnos cuenta ese cono de gasto. Se ven unas burbujitas cuando uno pasa de un diámetro pequeño a un diámetro mayor. La tubería de succión, bueno, ya lo vimos, podemos ir a la teoría, pero realmente nos vamos a ir a la tabla que está en la NFPA, donde nos va a decir el diámetro de la tubería de succión. Pero si son varias bombas, uno debe dimensionar, con una sola succión, debe dimensionar la tubería de manera de que con todas las bombas funcionando al 150% de su capacidad de diseño, del punto de diseño, tengamos una succión cero en la bomba. Ahora, cuando se trate de bombas que tienen el tanque al mismo nivel, hay una excepción porque me permiten que exista una caída de hasta menos 3 PSI. Pero con una condición normal de diseño, si copiamos la velocidad y las pérdidas que tenemos según la tabla y la copiamos y la usamos para múltiples bombas, nos va a dar perfectamente, no, es hasta difícil alcanzar este menos 3 PSI. La bomba de succión, la válvula en la succión, la válvula de control en la succión, debe ser tipo OSIY, que es una válvula de compuerta de vástago ascendente y certificada para ese uso. Bien, hay otro detalle que es bien importante y aquí mucha gente, bueno, cuando tenemos hay una de las cosas que nos dicen que no debe haber ningún accesorio antes de la bomba de 10 diámetros de la bomba. Eso está, si es un accesorio que le cambie la dirección al flujo, no se va a permitir. Se ocupan 10 diámetros, o sea que si la tubería es de 6 pulgadas, vamos a tener que tirar 60 pulgadas para atrás y ahí se coloca el codo del accesorio. Pero también vamos a hablar de que la mala interpretación que hemos tenido al respecto. Resulta que cuando nos dicen, por ejemplo, si vemos la imagen que está aquí, en la succión, el que dice correcto, que es el de abajo a la izquierda, se ve una T, que perfectamente puede ser un codo, y 10 diámetros. Esto es lo que pide, lo que normalmente instala. Se puede poner una válvula que no haya un accesorio de por medio o que le cambie la dirección. Lo que no puede hacer es menor a 10 diámetros. Ahora, cuando vemos como esto y vemos que es correcta esta instalación, hay gente que dice eso está malo. No, no está malo. Lo que vamos a aclarar es que mucho tenemos que analizar el comportamiento de las líneas de flujo. Las líneas de flujo vienen de arriba
hacia abajo y entran en la forma de la bomba. Esta bomba succiona el agua diferente a una end suction, a una succión final o end suction. Si aquí pusiera yo una end suction, no va a poder cumplir con este concepto, porque esta curva me está recargando el impulsor en un lado. En este caso, esta conexión no es incorrecta porque no me está cargando el impulsor en un lado. Pero ¿qué pasa si yo pongo esta T, la pongo inclinada y la pongo de medio lado? De medio lado sí es incorrecto porque el agua se me va a estar impulsando a uno de los dos lados de la bomba. Si entra por arriba, la bomba succiona con dos huecos, uno de cada lado, pero si yo lo pongo de lado, las líneas de flujo van a presurizar y cargar más un lado que el otro de la bomba. Entonces, es importante tomar en cuenta esto cuando hagan el diseño, no porque funcionen para las carcasas de partida, esto que es tomado de la última NFPA, no por funcionar para una carcasa partida va a funcionar para una instruction. ¿Ya? Sí funciona para una en línea, porque la en línea succiona por abajo. Pero no lo puedo poner horizontal nuevamente porque si no cargamos por un lado las líneas de flujo. Bien, un dato adicional, la velocidad, y con esto ustedes diseñan los manifold o los cabezales. Cuando hay múltiples bombas, la tubería de succión debe ser dimensionada de manera que la velocidad en el tramo de 10 diámetros aguas arriba de la bomba no exceda los 15 pies por segundo. Hablamos de las reducciones. La bomba debe contar con una reducción excéntrica a la entrada y la razón no tiene que ver con turbulencias, tiene que ver sencillamente con la capacidad de que se generen espacios o bolsas de aire. Por eso tiene que ser una excéntrica a la entrada y a la salida puede ser cualquiera de las dos, excéntrica o concéntrica. Entendiéndose excéntrico, donde no se respeta el mismo centro entre flangers o bridas, ¿verdad? Las bridas no respetan el mismo centro. Aquí la brida respeta el mismo centro, pero esto es incorrecto. Perdón, no les muestro. Aquí. Aquí las bridas no respetan el mismo centro. Aquí sí respetan el mismo centro, pero esto es incorrecto. Otro accesorio que es muy importante es el plato antivórtice. Como les dije, lo que va a permitir es que no se formen vórtices o no va a permitir que se formen vórtices o remolinos. Tiene una dimensión que tiene que ver con el diámetro, 2 veces el diámetro para un lado y para el otro, y eso nos da el tamaño de la placa. Y también la altura con respecto al piso debe ser de mínimo 6 pulgadas. Del mínimo 6 pulgadas o la mitad del diámetro, ¿verdad? El diagrama de las tuberías turbina vertical, porque antes vimos el de las en línea o las carcasas partida, es prácticamente el mismo, solo que aquí la succión está dentro del tanque. Y aquí yo le diría que, bueno, como saben, pues la succión debe ser positiva. Es muy fácil de cumplir porque tenemos el agua por encima de las tazas de bombeo. Las etapas de bombeo son estas de acá. Entonces, aquí están por encima, el nivel del agua está por encima. Ahora, muy importante tomar en cuenta que se debe cumplir con una sumergencia mínima por debajo del nivel del tanque. Los fabricantes le van a decir cuál es la sumergencia de esa bomba. Le van a decir, ok, esa bomba no puede tener menos de 30 pulgadas, 40 pulgadas, 45 pulgadas, típicamente anda por ahí el valor. Así que esa bomba, el nivel del agua que ustedes pongan en el tanque es, donde usted ponga eso para arriba, las 40 pulgadas, por decir algo, y el que diseñó solo puede utilizar de ese nivel para arriba. Por eso es que se hacen unos cárcamos
o unas perforaciones grandes de 1 metro por 1 metro y 1,5 metros, 1 metro y medio para abajo, para poder meter la bomba en el tanque y que quede más abajo del nivel mínimo del tanque. Porque al final ustedes quedaron, si tienen un tanque de 10 por 10 metros, tienen una pérdida de 10 por 10 metros por 1 metro de altura, que no van a poder contabilizar, y si alguien viene y le revisa su diseño, lo va a decir incorrecto, porque ustedes no pueden contabilizar esa agua, porque esa agua está por encima del nivel de la sumergencia. Y eso es algo que nosotros, cuando llegamos a hacer un arranque, revisamos, volvemos a ver el tanque y vemos que no tiene cárcamo. Y ponemos una nota. Esta bomba no está en cárcamo. El volumen del tanque debe restar, al volumen del tanque disponible debe restársele tanto. Entonces el diseñador dice, sí, no hay problema, yo lo contemplé en mi cálculo. Ah, bueno, perfecto. O sea, no hay responsabilidad ni de nosotros ni del diseñador porque se hace completamente de acuerdo a la normativa. Pero les digo que realmente no son muchos los diseños que toman en cuenta ese cárcamo y es importante que lo evalúen. Motores eléctricos. Los motores eléctricos, bombas con motores eléctricos deben tener 2 fuentes de energía. Es muy importante, deben ser confiables y por eso es que se utiliza una transferencia de calor. Habla más teoría con respecto a las caídas de voltaje, todo eso se revisa porque a veces los cables son más delgados o son tan delgados que cuando la bomba se hacen las pruebas, de acuerdo a la normativa, el voltaje debe caer, pero no debe caer mucho y está cuantificado. Todo eso está en la normativa donde nos dice que el voltaje de los terminales del motor no deben caer más de un 5% del voltaje cuando la bomba opere al 115 de su capacidad. Es importante tomarlo en cuenta. Todos los motores deben ser NEMA. Bueno, eso no se preocupen porque eso cuando se vende una bomba debe cumplir, cuando está certificada para incendios debe cumplir con todo eso. No pueden tener protecciones térmicas porque la idea es no proteger el motor. Si se tiene que quemar, que se queme. Lo importante es que no deje de bombear. En el caso de las bombas diésel, los motores igual listados para incendio, debemos tomar en cuenta el derrateo. Por favor, tomen en cuenta el derrateo. Bueno, ¿cómo lo sabemos los que andamos en el mercado de las bombas? Ustedes tienen que decirnos a dónde lo van a instalar. Por lo menos denme la altura y la temperatura máxima con la que podría llegar a operar, ¿sí? Porque los 2 factores me van a generar pérdidas en eficiencia. Primero, por el aire, que el aire es menos denso, y la temperatura también me va a afectar la eficiencia del motor. Entonces, son 2 factores que si yo los selecciono para el nivel del mar, si ustedes no dicen nada, lo vamos a seleccionar a nivel del mar. Y la bomba la van a utilizar a 3,000 metros y ese motor probablemente no dé la capacidad para la que fue seleccionada. Y lo peor de todo es que tendría yo que reemplazarlo porque no hay forma de arreglar ese motor para que dé. Vamos a ver, y voy a hacer el comentario. A mí me dicen, acelérelo más para que dé. Y sí, si lo acelero más va a dar el punto, pero ya la bomba no queda certificada, porque la bomba fue certificada para unas revoluciones en específico. Vuelvo a lo mismo, tiene uno que ser muy, muy cuadrado en lo que estamos usando, porque no puedo modificar en sitio. Cualquier modificación en sitio hace que se pierda la especificación, las certificaciones. Ahora, que hay clientes que dicen, ¿sabe qué? Que se pierda. Bueno, o sea, bajo su responsabilidad, el cliente acepta modificar las condiciones, pero ya el sistema no es certificado. Paro por sobrevelocidad, lo que les mencionaba, después de un 20% de la velocidad nominal del motor, el motor se apaga, se protege y se enciende una luz. Uno lo puede resetear, pero hay que ir a revisar qué fue lo que pasó. El enfriamiento del motor. Normalmente vemos en las bombas contra incendio el enfriamiento que es por agua. Se toma del agua de la bomba y por eso no ocupamos la válvula de alivio, porque siempre tenemos un gasto, la válvula de alivio pequeñita, siempre vamos a tener un gasto de agua, que es el agua que va a pasar por el intercambiador del motor y vamos a enfriar el motor.
El sistema incluye el intercambiador de calor, que aquí está el intercambiador de calor, y la bomba que trae el mismo motor, o sea, pegado a la bomba del sistema que me va a impulsar a pasar el agua, pero aparte de eso está la bomba del motor que me hace recircular adentro el coolant o refrigerante. Ojo que lo que hacemos es un intercambiador de calor, el agua de la bomba versus el agua del motor o el coolant o refrigerante del motor. No es que el agua de la bomba pasa a través del motor y me lo enfría. Realmente es que lo paso por un intercambiador. Y también tenemos enfriamiento por aire. Esto es muy poco usado, realmente es muy poco usado, pero se han vendido, hemos arrancado bombas con motor enfriado por aire. Es un radiador, lo que hay que tener mucho cuidado es con la ventilación del cuarto. Bueno, no es el caso de Latinoamérica en su mayoría de los países, pero si el clima es muy frío, debe haber cierta recirculación del aire para garantizar la entrada a una temperatura normal en el ambiente. Sistema de suministro de combustible en el caso de motores diésel también. Los tanques vienen con los fabricantes mandan los tanques con una serie de accesorios. Hay que instalarlos todos, nunca sobra nada. Todos esos accesorios tienen una razón de ser. Son ventilaciones, son puntos de retorno de diésel. No todo el diésel que se va al motor se consume. Parte del diésel regresa también al tanque. Y por eso son todas las líneas que ustedes ven acá. Existen tanques de una pared y de dos paredes. Entonces, el de una sola pared va a ocupar un espacio en caso de una especie de tanque de concreto o de retención, de manera de que no se vaya a salir el diésel fuera de ese volumen, o cuando sean de doble pared, pues hay un tanque de diésel dentro de otro tanque de diésel y los dos van a ocupar ventilaciones por aparte. La forma en que se selecciona de acuerdo a la NFPA tiene que ver con la capacidad del motor, o sea que si el motor tiene 100 caballos, yo, de acuerdo a la norma, yo tengo que poner 1 galón por cada caballo de potencia del motor y aparte de eso, sumarle un 10% por lo que ellos le llaman expansión y el fondo que no se puede usar. Como ustedes pueden ver, la tubería de salida está más o menos a una altura que va a hacer que la parte de abajo no se pueda usar. Y eso es adecuado porque es ahí donde quedan los sedimentos e inclusive el agua de condensación del tanque. Recuerden que el aceite es más liviano que el agua y entonces el agua, si llega a haber humedad en el ambiente, se va a condensar y va a quedar en la parte de abajo del tanque. Esa parte de abajo yo tengo que poder drenarla y es parte de los servicios de mantenimiento que se dan. Drenar esa mezcla de agua diésel que queda y garantizar que ahí no haya agua. Y eso, como ese volumen se pierde, es parte de ese 10%. Un tanque por cada bomba, una línea de combustible por cada bomba. Y el tanque debe ubicarse sobre el suelo, no puede ir enterrado. El nivel del tanque tiene que ir por encima de la succión de la bomba diésel, de la bomba de diésel que trae el motor, tiene una altura. El tanque diésel tiene que ir por encima de eso porque es por gravedad que el diésel llega hasta esa bomba. Ahora, mucho cuidado porque ni tanto que lo alumbre ni tampoco que lo queme, ¿no? Entonces, aquí el cuidado que hay que tener es que si el tanque está muy arriba, muy arriba, yo puedo tener un retorno indeseado de diésel y alimentar la bomba de diésel cuando haya una orden de apagado. Si la bomba se apaga, el diésel debería dejar de fluir, pero hay motores diésel que permiten que el tubo de retorno
pueda también alimentar la bomba de inyección y el motor queda encendido, no se apaga. Recuerden que los motores diésel no trabajan con inyección eléctrica, es simplemente por compresión. Entonces el motor va a continuar trabajando, pero el motor le dijo a la válvula de enfriamiento que se apagara. Y si se apaga la válvula de enfriamiento y sigue consumiendo combustible, el motor se va a quemar, el motor se va a dañar. Entonces, mucho cuidado la altura del tanque. También en el manual indican qué altura es máximo o mínimo en el tanque, los manuales de las bombas, de los fabricantes. Como les decía, el dique de contención es el que va a permitir los derrames y que los derrames no se salgan del espacio. El tanque viene, dependiendo, este es un tanque de una pared sencilla. Las tuberías deben ser construidas en hierro negro, no puede ser cobre, no puede ser galvanizado. Los diámetros deben ser 3/4 o 3/4 en el suministro y media en el retorno. Las líneas de censado, aquí es donde nos encontramos la mayoría de los errores. Las líneas de censado deben ser de un material que no se corroa, en otras palabras. Bueno, y que no se queme. En otras palabras, solo cobre, acero inoxidable o bronce. No pueden ser de otros materiales. Y deben incluir un diagrama específico que ya se los voy a mostrar, pero lo más importante acá es que deben incluir dos válvulas check. Dos válvulas check que van a abrir del panel, como empujando el agua del panel hacia la red. ¿Sí? Pero cuando entra el agua de la red hacia el panel, se cierran. Esos check deben tener unos orificios de 3/32 de pulgada. Esos orificios lo que van a hacer es que van a reducir la posibilidad de un golpe de presión en el sensor. Los sensores son calibrados, pero si estamos golpeándolos, ese rango se va a perder, esa calibración se va a perder. Entonces se ponen esas válvulas check que cierran hacia adentro, hacia el panel, cierran hacia el panel, de manera de que el agua, esa sobrepresión llega mucho más lenta. Y el diagrama, lo que esto también es tomado de la NFPA, ustedes van a poder ver que las válvulas check deben estar a una dirección, a una separación de 5 pies entre ellas, mínimo. Mínimo 5 pies. Yo normalmente les digo que busquen que estén a 1,5 metros entre las válvulas check. Y la ubicación es muy específica, porque como pueden ver acá, la primera check está exactamente saliendo de la válvula. Después viene, vamos a verlo acá. La primera check está saliendo de la válvula porque la tubería de censado se coloca entre la válvula check y la válvula que va hacia el edificio. Entonces, y inclusive hay unas válvulas, las válvulas check ahora ya traen el puerto, uno las conecta en el mismo puerto de la válvula check, después, ¿verdad? Porque también tiene un puerto antes. Esa tubería pasa primero por una válvula check, después viene una T y viene el juego que es válvula, manómetro, válvula. Normalmente me la encuentro que viene una T, válvula, manómetro, válvula, y después me encuentro una válvula check y otra válvula check. Esto es lo más común y la normativa es muy clara. El diagrama es muy claro. Después, al otro lado, también tenemos el mismo juego de válvula, manómetro, válvula. Y vea que dice válvula de globo. Puede ser válvula de aguja también, pero lo que se quiere es que haya que ajustar, que el ajuste que vaya a tener ahí sea muy preciso. Base de montaje, la base debe ser una base que soporte la inercia del motor. Ustedes tienen que tener la capacidad de ajustar y darle altura a la bomba y debe soportar el motor con la base de inercia adecuada. Igualmente, si requieren de unas calzas que permitan que los tornillos no se doblen, los equipos deben suministrar, los fabricantes deben suministrar esas calzas porque muchas veces vienen montados en vigas en I y al ser inclinadas, cuando ponen el tornillo se dobla.
Baterías. Las baterías vienen en 12 o 24 voltios dependiendo del tamaño del motor y vienen en 2 sets. Todo viene respaldado. Hay motores con 1 o con 2 arrancadores, pero lo importante es que hayan 2 baterías o 2 sets de baterías que me permitan alcanzar la condición. Tengan cuidado porque las baterías muchas veces vienen secas. Secas es sin activar, sin el ácido. Y uno tiene que activarlas o llevarlas a la gente que la active con el ácido de baterías y que al final no tenga una concentración menor a 1250. El escape o muflas o silenciadores. Me ha tocado ver silenciadores que nos instalan con la tapa puesta. Por favor, tengan cuidado, porque al final el motor no funciona. Los silenciadores tienen que colocarse en un sentido de una flecha que trae esto y tiene que tener el tornillito que está ahí con capacidad de ser drenado. Tiene que tener la capacidad de drenarse, porque en caso de que haya humedad ahí adentro. Bien, equipos de prueba. Los cabezales de prueba, por favor, tengan presente que si el cabezal de prueba está a más de 4.5 metros de distancia de la bomba o de la tubería principal, esta debe redimensionarse el diámetro a un diámetro superior. Si no, no voy a poder alcanzar la capacidad de prueba en las bombas. A menos que las presiones sean muy altas, no voy a poder medirla. Y tengan cuidado porque siempre nos ponen este cabezal de pruebas enfrente de un transformador, una entrada principal a un edificio, y no podemos probarlo, porque sin esto no se puede probar a menos que utilicemos unos equipos diferentes, pero la idea, y como la mayoría de las compañías, las compañías de bomberos o los que hacen las pruebas chequean es simplemente a pura descarga directa y eso normalmente ocasiona daños. También se pueden usar los manómetros de flujo o los flujómetros conectados como se ven en el diagrama ahí. Lo que pasa es que esos flujómetros son aceptados por FM, pero la mayoría de las veces no son aceptados por las entidades que hacen las mediciones. Entonces, ténganlo presente, localmente revísenlo con sus proveedores. La bomba jockey. Existe en la normativa un dimensionamiento para esa bomba jockey. Si van a tener presiones por encima de la del sistema, van a tener que poner válvulas de alivio y no se permiten temporizadores. No es obligatorio que sean UL ni FM. De hecho, no me acuerdo ver bombas jockey UL y FM. UL sí, pero no FM. Y UL no para incendios, simplemente una etiqueta. Lo que sucede con estas válvulas de alivio, estas bombas jockey, es que normalmente se suplen con todo el sistema, pero podrían no ser suplidas por el mismo fabricante, ni la válvula ni el panel. De los mayores fallos que me encuentro es que normalmente las tienen girando al revés y algo importante, como las utilizan para llenar la tubería, no cuidan que el motor no se exceda en amperaje. Y me he encontrado, me las encuentro trabajando amperajes muy por encima del dato de placa cuando están en llenado de tubería. La forma en que uno hace para que no se queme ese motor es que cierra la válvula de descarga. Al cerrar la válvula de descarga, yo reduzco el amperaje. Entonces, no la de succión, la de descarga. Empiezo a reducir la válvula, la presión en la descarga, pero empiezo a aumentar la presión en la descarga, reduzco el flujo y entonces ya con eso el amperaje se me baja y ya ahí puedo seguir llenando el sistema. Los controladores deben ser listados, tener la capacidad de operar la bomba sin necesidad de abrir el panel, deben ser certificados UL y FM, por lo menos si queremos un sistema que sea FM. NEMA 2 debe tener un grabador de eventos
para responsabilizar a las personas que lo utilizan y saber qué fue lo que pasó. Las aseguradoras lo van a exigir. La capacidad de programar, debo poder programar los arranques periódicos automáticos. La NFPA pide que sea media hora todas las semanas. Y el pare de la bomba, como les decía, uno lo puede programar para que vaya de la mano de una presión máxima. Cuando ya yo tengo 10 minutos, por ejemplo, por encima de una presión definida, la bomba puede apagar, pero eso FM no lo acepta, aunque la mayoría de las entidades que revisan las bombas sí lo aceptan, porque garantizan también al equipo y también el equipo está asegurado. Y el equipo debe tener seguridad, candado, clave de seguridad de acceso. Aparte de eso, la operación tiene que ser manual y automática. Tiene poder alguien operarla manualmente y también de forma automática. Los controladores. Tengan mucho cuidado, los controladores en su parte abajo, o sea, las conexiones de cables y todo eso tiene que estar solo en la parte de abajo del panel, no puede estar de lado. Y en la parte de abajo hay una placa que la mayoría son removibles, donde usted puede sacarla, hacer los huecos afuera y volverlos a meter para que no quede este tipo de basuritas metálicas que pueden afectar la operación. Aparte de eso, dentro de las opciones, los paneles pueden venir tropicalizados, pueden venir con calentadores para mantener la temperatura, pero sobre todo para que la humedad no les afecte. Todo eso está disponible y muy rara vez la gente lo pide. En lugares donde la humedad es importante, esto debería ser obligatorio, realmente. Bien, aparte de eso, debe ser un indicador de todas las alarmas del motor si está funcionando, visualmente indicar las condiciones que tienen y poder exportar alarmas a controladores remotos en caso de que no sea de fácil acceso la casa de máquinas, que muchas veces eso sucede, la esconden mucho para que no estorbe o para que no se vea. Los controladores eléctricos deben incluir el switch de transferencia. Muchas veces dicen, no, nos conectamos al del edificio. No, o sea, la norma es exigente. Debe incluir la transferencia listada para ese propósito, para la capacidad de ese panel. Y ya hoy prácticamente todos los fabricantes lo que hacen es que le ponen un solo elemento y adentro viene transferencia y viene el panel de control. No deben haber elementos de protección, salvo que sea para cortocircuito, porque recuerden que no vamos a proteger los paneles, nos interesa que no se detenga. Y debe tener una palanca de acción mecánica. Si se dañara el controlador, o se dañara el sensor de presión y hay que arrancar la bomba contra incendio, aquí debe haber una palanca que me va a activar directamente los contactores y los contactores me van a arrancar la bomba de 0 a 100. Entonces el sistema siempre debe ir probado para trabajar de 0 a 100, lo que le llaman un across the line, y que los sistemas eléctricos soporten ese arranque. Bien, indicadores. Debe haber un indicador visual de energía siempre que se vea voltaje, amperaje, que se alarme en caso de que tenga una inversión de fase. Los controladores diésel vienen con un poco más de información porque tienen que decir absolutamente todas las condiciones del motor, la baja presión de aceite, la alta temperatura del refrigerante, falla de arranque y todo esto que está aquí. FM, cuando la bomba o el edificio va a ser certificado FM, piden que todo esto esté comunicado a un panel remoto donde alguien esté siempre enfrente. Si no vamos a tener a alguien enfrente de la bomba permanentemente, toda esta información debe ser llevada a un panel de alguien que esté frente a
a ese panel, y que normalmente es como la entrada o la caseta de seguridad, etcétera. Y se le agrega una lectura más, que es la alarma de bajo nivel de diésel en el tanque, que no es estándar en las bombas, porque NFPA no lo pide, pero FM sí. Cuando el edificio vaya a ser FM, debe incluir también ese medidor de nivel en el tanque. Bien, el cableado entre el motor y el panel de control siempre es un problema. Es un problema porque a veces no indican cuál tenemos que alambrar entre el panel del motor, que tiene un panelcito, y el panel principal. Y los cables tienen que ir de punto a punto, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4. Y a veces meten un manojo de cables y no dicen cuál es cuál, y hay que empezar por determinar cuál es. A veces los ponen tal cual se ven y queda muy bien alambrado, pero el problema termina siendo en que no ponen los calibres adecuados. Los calibres tienen que ver con el uso que se le va a dar, pero también con la distancia. Si el panel principal está lejos del motor, me va a aumentar muchas veces su diámetro. Entonces, tenemos un problema. La recomendación, busquen siempre el camino más corto, por favor, busquen el camino más corto entre el panel y el motor. Busquen la forma de que la distancia sea muy corta, porque si no les va a tocar usar cables muy gruesos y después no entran en los bornes o en los puntos de conexión. El panel eléctrico lleva una alimentación eléctrica 110 voltios o 230 o 220 voltios. Típicamente es monofásico o una línea línea y vivo, por decirlo así. Pero línea y neutro, y de manera que tengamos esos 230 voltios o 220 voltios. Calentador de camisas, calentador de chaquetas, se le dice a un aparato que trabaja eléctricamente para calentar el mismo fluido del refrigerante del motor para mantenerlo caliente, porque ustedes saben que los motores diésel requieren de un precalentamiento. Y aquí lo que vamos a hacer es mantener caliente el motor para que el diésel arranque de forma instantánea. Este sí puede ir conectado a un breaker, un disyuntor termomagnético. Drenajes. Tener mucho cuidado. Los drenajes a veces los tiran y les dejan un tubo de 2 pulgadas para que drene. No, la normativa habla de un tubo de 4 pulgadas. Y si el drenaje no lo voy a ver, por ejemplo, en el caso del motor, que el motor va a aprovechar su capacidad de bombeo y lo va a tirar a un segundo nivel o a un techo o a algo que está más arriba pensando que la bomba está en un sótano, debo tener un visor para poder garantizar de que el agua está fluyendo por ahí. Si no, simplemente que vayan al drenaje y no los metan, deben quedar a boca de drenaje, porque uno tiene que ver y poder tantear la temperatura y el fluido que está pasando por ahí. Recuerde que como tenemos baterías, tenemos que tener cargadores de baterías, y estos cargadores de baterías van a mantener el panel, las baterías siempre full. Hay dos formas de cargar la batería. El motor trae también un alternador. El alternador va a cargar esa batería, o generador, como le llamen. Y si semanalmente no está arrancando, por lo menos que va contra las normas de paso, pero por lo menos tenemos cargadores de baterías que me garantizan la operación de las baterías que estén siempre al 100%. Bien, ya casi terminando entonces, la configuración de la bomba. Vamos a ver, esto siempre es un debate, pero la norma es muy clara. El paro de la bomba está en la norma de la presión a cero flujo de la bomba principal, ¿sí? Más la presión estática de la succión. Si el tanque tiene 5 psi en la succión, la bomba tiene 5 psi en la succión, y la curva cero flujo es
160 libras, pues tengo que ponerle 165 libras el paro de la bomba jockey. El arranque de la bomba jockey es 10 PSI por debajo y el arranque de la bomba principal es 5 PSI por debajo del arranque de la bomba jockey. Si hay múltiples bombas, utilizo decrementos de 10 PSI entre bomba y bomba. El paro de la bomba principal, no para FM, más o menos nosotros usamos 10 minutos sin que la presión caiga de un determinado punto. El determinado punto es el que manda. Uno ajusta dos parámetros. El tiempo que quiero que se espere sin que la presión caiga y el punto de presión donde quiero que no caiga. Entonces, si el cero flujo me marca 160, pues voy a ponerla en 155. Y ya yo sé que a cero flujo, el 155 o 157 está por debajo del 160. Si se mantiene 10 minutos ahí, la bomba no se me va a apagar. La bomba sí se me va a apagar, digo. Y como les digo, yo les hablé de 5 o 3 es más o menos el PSI. La presión que vamos a usar de diferencia. Importante, el alineamiento. Vean, nos hemos encontrado que agarran, es una base que no es una base recta, y cuando llegan y le meten los pernos, como la otra es de metal, la base de la bomba en la que viene es de metal y la atornillan, se descuadra. Eso hace que se desalinee. La base de concreto tiene que ser perfecta, completamente alineada, como una mesa de billar, completamente con nivel, para poder sentar la bomba y que la bomba no se tuerza, porque las bombas vienen alineadas de fábrica. Si se desalinea a la hora de las pruebas es porque la base típicamente no está bien alineada. Y es parte de lo que nosotros revisamos con el alineamiento. Por eso yo recomiendo bombas como estas, sobre todo cuando se pone una bomba tipo turbina vertical. Vean que el motor ya viene montado en una base y ya viene alineado. Uno monta el paquete completo y la base de la bomba y el tubo de la bomba se conecta por abajo. Las pruebas de aceptación y servicio, bueno, ya dentro de todo lo que revisamos las tuberías, revisamos todas las condiciones y llenamos unos formularios donde ustedes comprobaron que cumplimos con las presiones mínimas de operación, que son 200 PSI, mínimas de pruebas, que son 200 PSI, en caso, o sea, mínimo 200 PSI o el 150% de la presión de diseño. O sea, si la presión de diseño son 300 PSI, tengo que irme al 150% de diseño y probarla a 450 PSI. Bien, y la prueba de capacidad, pues simplemente se hace un análisis, se hace la prueba de capacidad y se simulan 3 puntos de la curva. El cero flujo, el 150% y el punto de diseño. Y vamos a poder simular las condiciones con las que fueron certificadas en fábrica y que le va a quedar un certificado al cliente de que la bomba cumplió con lo que el diseñador pidió que se diera. Finalmente, la prueba semanal es algo que se programa 30 minutos y durante la prueba semanal nosotros debemos comprobar un goteo, comprobar los manómetros de succión y descarga, la velocidad de giro del motor, el temporizador de apagado en caso de que lo ocupe y comprobar el funcionamiento de todas las alarmas. Igual el enfriamiento del motor. Y en la prueba anual está comprobar la curva de la bomba. Es muy importante que año con año se compruebe esa curva. Verificar la velocidad de la bomba para el caudal, anotar la presión de succión y de descarga en los diferentes puntos, verificar el funcionamiento de la válvula de alivio, operar los interruptores, verificar la temperatura del motor y dejar el motor en las condiciones, el sistema en las condiciones operativas, o sea, con las válvulas abiertas, las que corresponden. Y aquí les dejo ya ahora sí terminando una prueba que hicimos de una bomba donde vamos a ver si se ve el video acá. No lo está presentando. Vamos a ver un segundo.
Esta es una... es tipo de pruebas, porque si no, es la forma, sobre todo cuando las bombas son grandes, que hay que probarlas, porque los medidores, como los que vieron antes con manguera, no manejan mucho caudal. Entonces, la forma en que uno hace es utilizando estos. Bueno, ya eso, no sé si hay chance para preguntas. Sé que me extendí algo más, pero es que la información estaba muy completa, Carlos. No, gracias, Ernesto. La verdad también hay un buen número de consultas. Ya sería que tú manejaras el tiempo al momento de dar la respuesta, pero hay varias interesantes que creo que sería importante darle atención inmediatamente. Las otras de Sí, pronto. Pero aquí te planteo una. Si requiero cambiar una parte del sistema contra incendio, ¿tendría que solicitar una recertificación? ok. Si va a cambiar parte por parte, no. Si va a cambiar parte por parte, no, no se necesita. La fábrica le manda una parte nueva y listo. Pero si le va a cambiar el punto de operación, sí. El problema es que en Latinoamérica no hay, y ya yo revisé, no hay lugares donde le certifiquen a usted la bomba. Entonces hay que mandar la bomba con el motor, mandarlo todo a la fábrica para que ellos vuelvan a hacer y poder certificar la bomba. Y sí, sí, bajo esa condición le ponen una etiqueta nueva con el nuevo punto de operación, pero para el reemplazo parte por parte no es necesario. Hay muchas bombas que se han quemado, muchas bombas que se han dañado por falta de agua típicamente, y uno reemplaza parte por parte y la bomba sigue con la certificación. Por eso ahí es donde está que la gente certificada o técnicos certificados, ingenieros certificados, le puedan validar que la curva se replicó y que dio igual que la original. Y eso es bueno para los dos, para el cliente porque sabe lo que está comprando y para el suplidor porque al final va a ser corresponsable de lo que pase. Perfecto. Otra, si tengo el cabezal de pruebas en una ubicación remota, ya sea en vertical o horizontal, la norma me avala poder ajustar la curva de la bomba en función de la corrección de los datos basado en cálculos. No sé si entendí la pregunta. Vamos a ver, el cabezal de pruebas es únicamente para demostrar la curva de la capacidad de la bomba. ¿Qué sucede? Tal vez la pregunta va por el tema de que a veces el cabezal no me permite medir el caudal completo, pero eso es culpa de una mala selección de la tubería que va hacia el cabezal, porque usted debería poder medir ahí la condición. Ahora, si el cabezal está muy arriba, tenemos una columna que no estoy pudiendo vencer. Yo puedo hacer una memoria de cálculo. Hay departamentos de bomberos que permiten eso y usted a su medición le agrega la cabeza y ya con eso la curva le va a dar. Pero lo mejor es que estuviera cerca de la casa de máquinas. Pero sí, sí se puede. Si a eso va, podemos hacer una memoria de cálculo que permita hacer entender que el resultado implicó, o sea, que esa matemática implicó un resultado. Perfecto. ¿Cuánto es lo máximo en negativo del manovacuómetro? Normalmente vienen pulgadas de mercurio, creo, como 30 pulgadas de mercurio, pero lo que ellos piden, la verdad es que lo que nos interesa medir es que marque los -3 PSI. Pero creo que el nanomacómetro es hasta -30 pulgadas de mercurio. Perfecto. Al ser bombas diésel, ¿cómo serían las dos fuentes de energía? Ok, vamos a ver. Ellos lo que mencionan en la norma es que deben haber, que si usted no puede garantizar el suministro de energía, deben haber dos fuentes. Eso es lo que dice la norma. No es que tienen que haber dos fuentes.
sino que al no poder garantizar una, debe haber un suministro de energía alterno. ¿Qué pasa? Si usted tiene, y en muchos países y en muchas empresas, inclusive en mismo Estados Unidos, no ponen dos bombas. Los mexicanos ponen dos bombas y hay mucha gente que pone dos bombas. No necesariamente es obligatorio poner dos bombas. Si usted puede garantizar que esa bomba no, o sea, tiene el suministro de combustible, tiene el tanque de almacenamiento, bueno, entonces con una sola bomba diésel funciona. ¿Qué pasa? Cuando es eléctrica, usted no puede garantizar el fluido eléctrico. Entonces tiene que poner un generador que le suministre el fluido eléctrico en caso de que electricidad falle. Entonces, tampoco es necesario poner dos bombas. Pone una bomba con su suministro eléctrico independiente y con el suministro eléctrico de la calle. Porque al final usted puede tener dos bombas eléctricas que si se quedó sin electricidad, ninguna de las dos bombas funcionó. Entonces el tema va por ahí. Está claro. Otra, ¿qué autonomía se considera el tanque de combustible de ser bomba diésel? Bueno, eso es una pregunta muy importante y le agradezco, porque no lo expliqué en la presentación. La NFPA dice que debe haber un galón de diésel por cada HP del motor, pero FM utiliza una norma diferente y ellos se van al consumo del motor. Cada motor va a consumir diferente. Y casualmente FM permite que los tanques sean más pequeños. Es menos exigente FM que en FPA. Casi siempre es al revés. FM casi siempre pide mucho más que en FPA y aquí es al revés. Entonces, lo que hace la mayoría de la gente es que cumpla con NFPA y sabe que FM está sobrado. Pero el detalle ahorita no lo tengo. No me acuerdo exactamente qué era porque la verdad es que todo el mundo utiliza NFPA. Pero lo puedo buscar y se los comunico a ver cuál es el detalle que piden FM con respecto al tiempo de operación en su caudal máximo de consumo del motor. Perfecto. ¿Cuál es la capacidad del dique de contención y de acuerdo a qué normativa? Bueno, es una buena pregunta que no tengo el dato, pero normalmente el dique de contención tiene que ver con el volumen del tanque directamente. O sea, con que contenga la capacidad del 100% del volumen debería ser suficiente. El tanque, cuando tenemos un tanque de doble pared, el volumen es prácticamente el mismo. La pared entre el volumen convencional y la otra no es mucho mayor. Así que podría decirse que el 100%, tal vez pensando en un 10%, no sé si eso está en una normativa, no lo he visto en una normativa. En FPA es gigantesco, probablemente está en la parte de NFPA donde habla de tanques de combustible, pero no la tengo a mano, no podría responderle ahorita, pero tampoco es exagerado el volumen, son prácticamente los mismos. Listo. ¿Las bombas jockey deben ser ULFM necesariamente? No, no. De hecho, puede utilizarse cualquier bomba. Yo puedo comprar solo la bomba y el motor y los paneles de la bomba principal y conseguirme localmente un panel y conseguirme localmente una bomba y me va a funcionar también. Y va a pasar porque no tienen que ser ni rojas, ni UL, ni FM. Perfecto. ¿Cómo se hace para hacer la conexión eléctrica del controlador transferencia cuando el panel está encima del tanque? Si la conexión se debe realizar por debajo del panel y el espacio en Perdón, el fondo de la tienes pared. razón. Tal vez me expliqué. La conexión debe estar por debajo del panel, no debajo no debe salir hacia abajo ni meterse en el tanque. El panel tiene unas patas, las conexiones deben venir por debajo del panel e irse canalizadas por encima del tanque. Pero no tienen que entrar al tanque. Lo que no se quiere es perforar las paredes del panel para que por ahí exista la posibilidad de que haya agua entrando al panel. Perfecto. Si quiero instalar una bomba diésel donde no sea posible controlar la temperatura en el cuarto de máquinas, ¿cómo puedo evitar el congelamiento de la tubería de sensado, considerando una temperatura en la noche bajo cero? Los cuartos donde hayan bomba y no lo sí estaba en la imagen, pero no lo mencioné. Los cuartos en las bombas
los cuartos los cuartos de bombas contra incendio, así como los tramos de la tubería que van desde el tanque de almacenamiento al cuarto, deben estar en ambientes de temperatura controlada. No pueden ser tanques que estén expuestos, si el tanque está expuesto a condiciones de congelamiento, es una cosa, pero el agua no necesariamente se va a congelar en el tanque completo, tal vez se hace una capa de frío, una capa de hielo arriba. De cualquier manera, la tubería que sale de ese tanque, cuando entra a la casa de máquina, debe estar en un volumen con temperatura controlada que no permita el congelamiento. Entonces, como las líneas de sensado están todas dentro de la casa de máquinas, debe estar eso también temperado. ¿Qué sucede? Cuando tenemos cuartos de máquina, deben haber louvers que se cierran para mantener la temperatura adentro. Y cuando el motor arranca, el panel tiene una salida electrónica que le permite, que le va a indicar al louver, por favor, abra, si en caso de que tenga que ventilarse cuando el motor está funcionando. Y los louvers, hay unos louvers que se abren y se cierran en función de la operación del motor. Listo. Y la última, tengo un cabezal de pruebas ya instalado que suministra el agua hacia el tanque, es decir, recircula el agua. Esto afectaría el agua del tanque, ya que al enviar el agua con óxido interno a la tubería del sistema contra incendio. ¿Qué puede hacer para solucionar este inconveniente, ya que está todo instalado actualmente y en operación? Wow, bueno, yo no me imagino. Ok, cabezal de pruebas es el que vimos, donde están las válvulas tirando hacia afuera. No me imagino cómo está colectando esa agua. No sé cómo hará para colectar porque es mucha agua. Si lo que se refiere es a un medidor de flujo, de paso, como el que vimos ahí, es el agua, o sea, recuerden que no vamos a sacar agua de cualquiera de las dos maneras. El agua que estamos devolviendo al tanque no está incluyendo el óxido de la tubería, porque la medición la estoy sacando exactamente en la pura descarga de la bomba. Entonces, las tuberías que se quedan con su cantidad de agua que han tenido, no estoy tocando el agua de las tuberías, solo estoy recirculando el agua del tanque a la T, donde sale de la bomba y luego se regresa hacia el tanque. Entonces, ya sea que utilice un medidor de flujo o que utilice no sé cómo lo tendrán, pero un cabezal de pruebas y que el agua sea capturada y regresada al tanque, no va a haber partículas presentes más que las que pueda tener la misma bomba o la tubería de la succión, y porque la descarga debe ser un tramo realmente corto. Así que no creería que eso sea un problema. Ahora, si usted lo tiene, si la persona lo tiene al aire libre y recupera el aire libre, pues lo que podría hacer es alguna especie de pascón o colador a la entrada que va de nuevo para el tanque. Pero tal vez nos comparte algo más de información y le ayudamos a pensar si eso es algún problema para él. De acuerdo, Ernesto. Aprovecho ese último comentario. Cualquier consulta, inquietud, no duden enviar un mail a los correos que están en pantalla, customerservice@ser.com o perú@ser.com. Ahí veremos quién sería la persona apropiada para darle respuesta y atender su solicitud. Igualmente comentarles, vamos a aprovechar la información de registro que todos dieron para compartir vía mail el video que se hizo, la grabación de esta presentación, y aquellos que participaron y aquellos que no pudieron participar, igualmente le vamos a enviar copia del video por mail. E igualmente comentarles que en el canal de YouTube que tenemos dedicado, como saben, también estará esta grabación y el resto de la secuencia que venimos manejando en el último año y medio. Ernesto, tus palabras ya finales. Bueno, como siempre, lo primero es agradecerle a ustedes que están acá
con nosotros, compartiendo y entre todos obteniendo información. Cada pregunta que hacen es información que uno también va a ir a buscar y tratar de compartir luego. Agradecerles por este espacio que sacaron y decirles que estamos a la orden, con muchísimo gusto. Acérquense a su oficina local, búsquenla en la página web y busquen ahí siempre va a haber un correo con el que pueden dirigirse o escriban a Customer Service y aquí se va a redirigir ese mensaje. Y agradecerle como siempre también a Jennifer, que siempre nos ayuda, es la hormiguita que trabaja ahí a escondidas y que nos ayuda a organizar todo esto. De acuerdo, Ernesto. Muchas gracias por la presentación. Igual agradecemos a todos los participantes por su presencia y consultas y quedamos a orden de todos ustedes. No le quitamos más tiempo y que pase buen resto de día. Pase buen día y noche para los que tocan.